La característica del movimiento uniforme era que pues la velocidad se mantenía constante, ¿no? Pues ahora la situación es que la velocidad no es constante. Y a eso es lo que le llamamos un movimiento uniformemente acelerado. ¿Okay? Lo definimos sencillamente como movimiento uniformemente acelerado, con esas tres letritas, movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces eso implica que entramos en un nuevo concepto que es la aceleración. Entonces la aceleración es sencillamente cambio de velocidad por unidad de tiempo. Significa entonces que la aceleración la calculo como una velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Ok? Y la posición, que la calculamos como posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Chicos, recuerden que tienen que ir teniendo todas estas formulitas para la evaluación, porque después, el día de la evaluación, yo no voy a estar diciendo es que la fórmula es esta y la fórmula es esta otra. Que de estas dos obteníamos otras dos ecuaciones que resultaban de su combinación. Una era que decía que dos veces la aceleración era igual a la posición final menos la posición inicial, y que eso era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Y la otra formulita lo que me decía era que dos veces la posición final menos la posición inicial era igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. ¿Ok? Tengan en cuenta que aquí es más, mientras que aquí es menos. ¿Listo? Entonces, de esa forma, podemos hacer los cálculos de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Ya de ahí, entonces, pues, nos queda solamente empezar a plantear algunos problemas, ¿sí? Recordándoles siempre que cuando la situación implica que un objeto alcance a otro, siempre vamos a proponer que la posición final de uno es igual a la posición final del otro. ¿Ok? Esa siempre va a ser nuestra proposición, que la posición final de uno es igual a la posición final del otro. Bueno, de acuerdo a eso, entonces, yo puedo pensar que el primer objeto se mueve con velocidad constante y el otro con el movimiento acelerado, o con los dos que se mueven con movimiento acelerado. ¿Ok? Entonces, con respecto a eso, sí se pueden plantear diferentes situaciones. ¿Vale? Entonces, veamos una de ellas. Dice que tenemos un vehículo que está frente a otro vehículo. La separación de estos dos es de 1200 metros. Que este se mueve con velocidad constante, pongámosle de 20 metros por segundo, mientras que este se mueve hacia la izquierda, aparte del reposo, pero con una aceleración, se mueve hacia la izquierda, con una aceleración de 2 metros por segundo. La pregunta es saber dónde se van a encontrar, en qué punto se encontrarían. ¿Sí? Seguramente es un punto intermedio, pero no sabemos exactamente dónde. ¿Ok? Entonces, precisamente tenemos que se encuentran, se chocan, se alcanzan, siempre se propone lo mismo. ¿Listo? Así que tengo que plantear las ecuaciones de posición tanto para este vehículo como para este vehículo. ¿Ok? Recuerden que siempre empezamos es con proponer un marco de referencia. Entonces, digamos que nuestro marco de referencia va a ser este de acá.
Por lo tanto, esta posición sería 0. Y esta posición, como está a 1200 metros a la derecha, significa que esta posición vale 1200. ¿Listo? Y entonces empezamos a plantear las ecuaciones de posición para los dos vehículos. Para el primero, me quedaría entonces que, como es movimiento uniforme, tengo que colocar las ecuaciones de movimiento uniforme. En movimiento uniforme yo sé que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Como este se mueve en forma acelerada, yo sé que la posición es igual a la posición inicial. Estoy colocando esta ecuación más la velocidad inicial por el tiempo. Voy a colocarla un poquito para que no esté aquí. Aceleración por tiempo al cuadrado, 1/2 más velocidad inicial por tiempo más posición inicial, y esto es igual a la posición. ¿Okay? Entonces sencillamente voy reemplazando los valores de cada uno. Para esta la posición inicial vale 0. Entonces sencillamente la elimino. Más la velocidad. La velocidad es de 20 multiplicado por el tiempo que no conocemos. Para esta de acá, la posición es igual. Posición inicial, 1200. Como parte del reposo, significa que esta velocidad inicial vale 0, lo que elimina todo este término. Por lo tanto, solamente me queda más 1/2 de la aceleración. La aceleración es de 2 metros por segundo, pero como se va a mover hacia la izquierda, significa que esa aceleración tiene que ser negativa. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, como de acuerdo a nuestra proposición, estas dos posiciones tienen que ser iguales, significa que esto sería igual a esto de acá. Entonces nos queda como que 20t es igual a 1200. Este más por menos, pues se convierte en un solo menos. 1/2 por 2 me queda 1. No. Sencillamente sería menos t al cuadrado. ¿Listo? Y lo que tenemos ahora es que solucionar esa ecuación. Si ustedes observan, pues esto es una ecuación cuadrática y se tendrá que solucionar con la fórmula cuadrática, la de menos b más menos y todo ese cuento. ¿Ok? Y solucionamos a partir con esa ecuación cuadrática. Pero para poderla aplicar, recuerden que yo tengo que tener todo de un solo lado, así que voy a pasar todo esto para acá. Me quedaría entonces, este t al cuadrado quedaría primero, aquí está negativo, pasa positivo. Luego más 20t, estoy colocando ya en orden, y el 1200 también pasa negativo. Como no me quedó nada del otro lado, igual a 0. ¿Listo? Y esta es la cuadrática que vamos a solucionar. Entonces, ustedes allá con su calculadora pueden resolver esa cuadrática. Profe, qué pena, es que se me olvidó cuál era, cuál B y cuál C. Ah, siempre es que el que esté con el cuadrado. No es porque esté el primero, sino porque es que está con el cuadrado. B Ah, ok. es el que está con la sola letra. Y C es el término que no tiene letra. Va, gracias. ¿No? De acuerdo aquí a los cálculos, por favor revisan. Me queda que 1 queda como 26,006, se puede redondear. Segundos. Y el otro sería de menos 46.
menos 46,0500. ¿Ok? Sabemos que este resultado, por ser negativo, pues no lo tenemos en cuenta. Así que el tiempo sería este. En ese tiempo se encontrarían los dos vehículos. Sabemos que ha transcurrido ese tiempo, pero lo que no sabemos es dónde están. ¿Ok? ¿En qué lugar se van a encontrar? Pues sencillamente yo puedo reemplazar ese tiempo, perdón, este dijimos que era el que íbamos a utilizar, lo puedo reemplazar o en esta ecuación o en esta otra ecuación. Al fin y al cabo ambas son de posición y ambas me tienen que dar el mismo resultado. Pero, pues claramente esta está más fácil de trabajar, por lo tanto, calculamos en qué lugar se encontrarían. Entonces la posición va a ser igual a 20 multiplicado por el tiempo, que son los 26,06 segundos. Entonces queda como que la posición es igual a 20. Profe, ¿va a grabar esto? Sí, Ya lo está grabando. Ah, bueno. por 26,06. Eso nos darían entonces 521,2. 521,2 metros. O sea que ni siquiera está en la mitad serían unos 600 metros, un poquito menos de los 600 metros. ¿Ok? Ahí es donde se encontrarían los dos vehículos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿por qué se multiplica por 20? Porque estoy utilizando esta ecuación para determinar la posición. Entonces aquí me dice que la posición es igual a 20 multiplicado por el tiempo. Entonces ya utilizamos este tiempo, por eso nos queda multiplicado por 20. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno. En algunos ejercicios, pues, sobre todo cuando se maneja un solo vehículo o se maneja un solo objeto que se esté moviendo, entonces es común que estemos utilizando estas otras dos ecuaciones. ¿Sí? Vuelvo y repito, cuando tengo un solo vehículo y es muy común que se dé este tipo de situación. Cuando se dan dos vehículos, lo normal es que tengamos que proponer algo como esto, ¿sí? Que no necesariamente es que una posición es igual a la del otro. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos planteado por allá en clase unos ejercicios, uno donde se tenían dos buses, ¿sí? Dos buses de Transmilenio. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio? Y en ese caso, Sí. lo que se proponían no es que las posiciones fueran iguales, sino que, por el contrario, un carro estaba desplazado con respecto al otro. Después propusimos otro segundo ejercicio donde teníamos, era dos vehículos que se comunicaban era a través de un radioteléfono y que el radioteléfono tenía un alcance de 2000 metros. Entonces, en ese caso, las posiciones tampoco eran iguales, porque ahí lo que teníamos que ver era durante cuánto tiempo se podían comunicar. Entonces, lógicamente, tendrían que estar separados, no en el mismo lugar. Por lo tanto, ahí no tengo que proponer esto, sino tengo que ir viendo qué es lo que se propone para cada caso. ¿Ok? Vamos a recordar o vamos a proponer un ejercicio semejante. Dale un minuto. ¿Y a quién van a matar? Bueno. Listo, entonces dice la situación que una persona se encuentra dentro de un vehículo, dentro del vehículo,
¿Ok? Y tiene un brazalete de seguridad. ¿Sí saben cuáles son esos brazaletes de seguridad? Son los que les ponen a los que les dan casa por casa. ¿Ok? Que mandan una señal. Sí, sí. Bueno, entonces, y el brazalete tiene un alcance de 500 metros. El alcance del brazalete es de 500 metros. ¿Listo? Entonces, la persona que tiene el brazalete sale en esta dirección y el vehículo sale en dirección contraria. ¿Ok? La persona se mueve con velocidad constante de 8 metros por segundo. Mientras que el vehículo parte del reposo con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo se recibe la señal del brazalete? ¿Ok? Entonces, veamos qué tendría que ocurrir. Lo que tendría que ocurrir, o el instante en el que se deja de recibir la señal, sería cuando tengamos una situación como esta. La persona sigue caminando para allá, el vehículo sigue andando hacia acá, pero la distancia entre los dos es de 500 metros. En ese instante es donde se deja de recibir la señal. ¿Estamos? Entonces, des en cuenta que no es igual al problema pasado, sino que aquí la posición de los dos vehículos o lo de los dos objetos no es la misma. Vamos a proponer sencillamente un marco de referencia. Entonces, digamos que nuestro marco de referencia va a ser este. Por lo tanto, yo voy a decir que esta posición va a valer 0. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué no es a los 501 metros? Porque ese es digamos que ese es el máximo. Yo tengo como que hasta en qué momento recibo la señal. Recibo la señal hasta que la distancia sea de 500 metros. Cuando ya sea de 500, de hecho, digamos que si somos numéricamente exactos, ya en 500 metros y 1 centímetro ya no se recibe señal. Ni siquiera tengo que esperar 1 metro más, sino que es específicamente hasta 500 metros. ¿Sí está claro? Listo. Gracias, profe. Entonces, decíamos que la posición de aquí es 0, mientras que la posición de aquí, si este es nuestro marco de referencia, aquí está el 0, esta posición de aquí sería 500. ¿Ok? Estos no son posiciones iniciales, estas son posiciones finales. ¿Ok? Por lo tanto, yo diría que esta es la posición final del vehículo, mientras que esta es la posición final de la persona. ¿Ok? Entonces, ese es el instante. ¿Cómo puedo entonces proponer eso? Yo puedo entonces proponer como que la posición final del vehículo, bueno, de la persona, tiene que ser igual a la posición final del vehículo más los 500 metros. Porque sin importar dónde esté, siempre a esta posición le tengo que sumar 500 para llegar a donde está la otra persona, o donde está el que tiene el brazalete. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que proponer. Entonces, igual que en el ejercicio pasado, tengo que colocar o tengo que hallar cuál es la ecuación de posición para el vehículo y cuál es la ecuación de posición para la persona. ¿Listo? Entonces, si las dos personas salen del mismo punto, significa que esta es, digamos que la posición inicial para los dos, es la misma. ¿Ok? Entonces, pensemos en el vehículo primero. Posición final para el vehículo.
posición inicial, como parten desde el mismo lugar, pues sería 0, más la velocidad inicial. Recordemos que este parte con velocidad constante, perdón, parte del reposo, por lo tanto la velocidad vale 0, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración. La aceleración de este vehículo es de 1, pero como va hacia la izquierda, entonces sería menos 1, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Aquí podemos eliminar este término y podemos eliminar este término, por lo tanto nos queda que la posición final para el vehículo sería de menos un medio del tiempo al cuadrado. Un medio por menos 1 me da menos un medio. Y ya tengo la ecuación de posición para el vehículo. ¿Ok? Esta sería la del vehículo. Para la persona se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, la ecuación de velocidad constante me dice que la posición final es igual a la posición inicial. Otra vez, parten del mismo lugar, significa que es 0, más su velocidad, que son 8, multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Y tenemos, entonces, las dos ecuaciones para poder reemplazar en esta proposición. ¿Listo? Entonces, posición final de la persona, 8t. Tiene que ser igual a posición final del vehículo, que es esta de acá, menos un medio del tiempo al cuadrado, más los 500 metros. ¿Listo? Y en forma semejante al ejercicio anterior, lo que se trata es de resolver esta t. ¿Sí? Entonces, sencillamente, pues voy a pasar todo para este lado para que este signo me cambie a positivo. Entonces me quedaría un medio de t al cuadrado. Este 8 se queda al mismo lado, por lo tanto sigue siendo más 8t. Y este 500 pasaría negativo. Igual a 0. ¿Okay? Entonces, aplicamos la cuadrática para resolver esa ecuación. Profe, ¿todo el tiempo se vuelve cuadrática eso? Esta sí, porque es que esta fórmula, ¿no? Esta fórmula Sí, sí. es cuadrado precisamente. ¿Listo? Entonces, Y no se podría cancelar el cuadrado y... ¿y qué Ah, más? no, perdón. No. Deja así. Si este llegara a tener la t también, ahí sí lo podría hacer, pero no la t. Vale, profe. Entonces me quedaría resolviendo esa cuadrática. Me da en un tiempo de 24.62 segundos. 24.62 segundos. ¿Listo? Pues ustedes saben que en las cuadráticas vamos a tener un resultado positivo, uno negativo. El negativo pues no tiene sentido que lo utilicemos, pues porque el tiempo no puede ser negativo. ¿Ok? Así que la respuesta sería en 24.62 segundos, o durante 24.62 segundos podría recibirse la señal. ¿Sí está claro? Ah, profe, yo tengo una Señor. pregunta. ¿De dónde salió el 8T? El 8T, de acá, míralo. No, sí, pero me refiero cómo hizo la operación, sí. Como este está representando la posición de la persona. Sí. La persona dice que se mueve con velocidad constante. Entonces tengo que utilizar en la ecuación de velocidad uniforme o de movimiento uniforme, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ah, sí. La posición inicial era 0, se eliminaba, y como la velocidad de la persona es 8, Ah, no. Listo, profe. esa ecuación. ¿Listo? De ahí podríamos entonces calcular qué distancia ha caminado la persona y qué distancia ha caminado o qué distancia se ha desplazado el vehículo.
¿Sí? Eso lo puedo hacer. Sencillamente reemplazando estos valores aquí en estas ecuaciones. ¿Sí? Tengan en cuenta que, a diferencia del ejercicio anterior, no va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no llegan al mismo lugar. Entonces, por el contrario, se están separando. ¿Sí? Entonces, ahí sí tendría que calcularlo por separado. Este valor lo reemplazaría acá y este valor lo reemplazaría acá para saber qué distancia ha recorrido cada uno. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno. Veamos, o voy a dejar planteado un problemita donde vamos a tener un solo objeto, que es el que se está moviendo. Y la situación es que tenemos un carro que se acerca a un semáforo. Un carro se viene moviendo a 20 metros por segundo. Y el semáforo está cambiando a rojo. Entonces, ¿qué le toca hacer al personaje? ¿El semáforo Frenar. qué le toca hacer? Desacelerar. No, acelerar, pero invertidamente. Nah, no sé. Lo mismo que desacelerar. Acelerar. ¿Ok? No. Es una aceleración negativa, así se quiere decir de otra forma. Entonces, me dice que el vehículo puede frenar a razón de menos 5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Una frenada es una aceleración negativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia alcanza a recorrer el vehículo en la frenada? Y todos sabemos que si un carro viene suficientemente rápido, a pesar de que aplique los frenos, se va a deslizar un poco y necesariamente recorre una distancia. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio donde ya tenemos un solo objeto. ¿Ok? Y me está preguntando por la distancia que recorre en la frenada. ¿Eso qué significa? Significa entonces que yo tengo que utilizar cualquiera de las ecuaciones que propusimos anteriormente. De las dos auxiliares, que es la que voy a utilizar una de ellas, había una que decía 2 veces la aceleración por no sé qué cosa, ¿cierto? Que eso era igual, bueno, coloquemos, posición final menos posición inicial, y que eso era igual a la velocidad inicial, perdón, final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación la puedo utilizar cuando no conozca el tiempo, como es este caso. En este caso yo no sé cuánto tiempo dura frenando, aunque lo podría calcular, pero entonces me extendería más en el ejercicio. Y recuerden que la otra era 2 veces la posición final menos la posición inicial era igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. ¿Esta cuándo la utilizo? Pues cuando no conozca la aceleración. ¿Ok? Aquí yo sí conozco la aceleración, pero no conozco el tiempo. Por lo tanto, la que voy a utilizar es esta de acá. Esa es la que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿y cuál uso cuando no sé la aceleración? esta cuando no conozco la aceleración. La de abajo. Gracias. La de arriba cuando no conozco el tiempo. Entonces, proponiendo eso, me quedaría que esto sería igual a 2 veces la aceleración, pero la aceleración vale menos 5. Por la posición final. Bueno, vamos a colocar nuestro marco de referencia aquí donde el objeto empieza a frenar. ¿Ok? Porque a partir de ese instante es donde comienza el movimiento acelerado. O sea que esta posición aquí inicial valdría 0. Entonces, aquí tendríamos como posición final, es hasta dónde va a llegar el vehículo. Es lo que no sabemos. Esta va a ser nuestra posición final que no sabemos. Así que posición final menos posición inicial, que va a ser 0. Y eso sería igual a la velocidad final al cuadrado. ¿Qué valor debo utilizar ahí? ¿Qué valor se les ocurre? 0. ¿En cuál, profe? Esa Cero. tiene que ser 0
porque es el momento donde ya paró el vehículo. Significa que esto es 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es 20. correcto, 20 elevado al cuadrado, y ya el procedimiento se trata en resolver esto de acá. ¿Listo? Menos 2, perdón, 2 por menos 5 me daría menos 10, multiplicado por, este 0 se puede eliminar, así que me queda sencillamente posición final, y eso es igual, este 0 también se puede eliminar, por lo tanto me quedaría menos 20 al cuadrado, que son 400. Y por último, el 10 que multiplica, lo pasaría a dividir, por lo tanto la posición final sería menos 400 dividido menos 10, serían 40. 40 metros. ¿Ok? Entonces significa que en una frenada podría recorrer 40 metros a esa velocidad. Esta velocidad en kilómetros por hora, que es más o menos la que uno hace referencia en un carro, corresponde más o menos a unos 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Por eso es que las leyes las normas de tránsito dicen que uno debe guardar una distancia, Y profesorcito. porque si uno tiene que frenar, des en cuenta la distancia que alcanzaría a recorrer. Unos Profe, queda menos de un minuto. No se queda hablando solo. ¿Perdón? Queda menos de un minuto. Sí, ya me di cuenta, pero también Vale. nos queda menos de un minuto. ¿Listo? Entonces, por hoy dejamos ahí. Mañana nos encontramos 2 veces. Entonces, trabajamos en física. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Chao, pro. Entonces nos Chao, hablamos. profe. Adiós, profe. Pues. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, cortado en 3, 2, 1. 3,